Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, un saludo enorme. Y para los que ya son parte de esta comunidad, gracias por siempre estar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que va a dar mucho de qué hablar. El título lo dice todo: Can Yaman rompe corazones, Demet es la única. La revelación que impacta. Ya sé que solo con leerlo, seguro que más de uno y una está con el corazón a 1000 por hora, y no me extraña. Porque, seamos honestos, Can Yaman es Can Yaman. Un hombre que con su encanto, talento y, bueno, digamos que con su físico, ha conquistado a medio mundo. Y Demet Özdemir, la única, es la mujer que conquistó su corazón en la ficción y, quizás también en la realidad. Hoy vamos a desentrañar esta historia, vamos a hablar de los rumores, de la química innegable que tenían, de los corazones rotos y por supuesto, vamos a ver si hay alguna verdad detrás de ese Demet es la única. Así que si les interesa el mundo de las telenovelas turcas, si son fans de Can Yaman, de Demet Özdemir o de ambos, este vídeo es para ustedes. Y antes de que empecemos a adentrarnos en este mar de emociones, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Además, no se pierden ningún vídeo nuevo sobre sus series y actores favoritos. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, empecemos con el chisme. Can Yaman, ese nombre solo evoca suspiros. Un actor turco que saltó a la fama internacional gracias a sus papeles en series como Erkenci Pájaro Soñador y Dolunay, Luna Llena. Su físico, ya lo mencioné, es algo que salta a la vista, pero además, tiene un carisma y una energía que cautivan a cualquiera. Y no solo eso, también es un actor muy talentoso. Ha demostrado su versatilidad interpretando personajes muy diferentes. Pero profundicemos un poco más en el fenómeno Can Yaman, porque su éxito va mucho más allá de una cara bonita. *** El ascenso meteórico de Can Yaman, de abogado a estrella internacional ***. La historia de Can Yaman es fascinante, una verdadera historia de éxito. Antes de convertirse en el galán que conocemos, Can estudió Derecho en la Universidad de Yeditepe en Estambul. Trabajó durante un tiempo en el ámbito legal, pero la actuación siempre fue su pasión secreta. Y el destino, como suele suceder, le tenía preparada una sorpresa. Su debut en la televisión turca fue en 2014 en la serie Gönül İleri. A partir de ahí su carrera despegó rápidamente. Le siguieron papeles en otras series, pero fue Erkenci la que lo catapultó a la fama internacional. Esta serie, estrenada en 2018, fue un fenómeno global, conquistando audiencias en Europa, América Latina y Asia. Erkenci no solo le dio la fama, sino que también le abrió las puertas a una carrera internacional. Hoy en día, Can Yaman es un actor muy solicitado con proyectos en Italia, España y otros países. Su dominio del inglés y su creciente interés en aprender otros idiomas, como el italiano, le han facilitado la expansión de su carrera a mercados internacionales. Pero, ¿qué es lo que hace a Can Yaman tan especial? ¿Por qué ha logrado conquistar a tantos fans alrededor del mundo? Además de su atractivo físico, que es innegable, hay otros factores que han contribuido a su éxito. *** El carisma y la energía inagotable, el secreto de su éxito ***. Can Yaman tiene un carisma natural que lo hace muy cercano a su público. Es un hombre que irradia energía, vitalidad y entusiasmo. Siempre sonríe, siempre está dispuesto a interactuar con sus fans y siempre se muestra agradecido por el apoyo que recibe. Esta actitud positiva y su humildad son cualidades que lo hacen muy querido. Además, Can Yaman es un actor que se toma su trabajo muy en serio. Se prepara a conciencia para cada papel, investiga a fondo a sus personajes y se entrega por completo a la interpretación. Su versatilidad le permite interpretar personajes muy diferentes, desde el romántico y soñador Can Divit en Erkenci hasta el duro y enigmático Ferit Aslan en Dolunay. Otro aspecto importante es su compromiso con sus fans. Can Yaman es muy activo en las redes sociales, donde comparte fotos, vídeos y mensajes con sus seguidores. Siempre está dispuesto a responder preguntas, a agradecer el apoyo y a mantener el contacto con sus fans. Esta cercanía es algo que sus seguidores valoran mucho. ***. Erkenci el punto de inflexión en la carrera de Can Yaman ***. Como mencioné, Erkenci fue el gran punto de inflexión en la carrera de Can Yaman.
La serie, también conocida como Pájaro Soñador, o Daydreamer, es una comedia romántica que cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, y Can Divit, el fotógrafo estrella de la agencia. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en el extranjero. La historia de amor entre Sanem y Can, la química entre los protagonistas, la belleza de los paisajes y la divertida trama fueron algunos de los ingredientes que la convirtieron en un fenómeno. Pero más allá del éxito de la serie, Erkencikus fue importante porque consolidó la imagen de Can Yaman como un actor de renombre internacional. La serie le permitió llegar a un público mucho más amplio y le abrió las puertas a nuevos proyectos. *** La magia de la química con Demet Özdemir ***. En Erkencikus Can Yaman comparte créditos con Demet Özdemir, una actriz turca también muy talentosa y carismática. La química entre ellos fue innegable, una chispa que ardía en la pantalla y que conquistó a millones de espectadores. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo transmitía una conexión especial, una complicidad que iba más allá de lo profesional. La gente, los fans, se enamoraron de Sanem y Can, y empezaron a soñar con que esa química fuera real, que se trasladara a la vida real. Esta conexión especial entre Can y Demet fue uno de los factores clave del éxito de la serie. Los fans se identificaban con la historia de amor de los protagonistas, se emocionaban con sus encuentros y desencuentros, y soñaban con que su amor fuera eterno. *** Los rumores de romance, realidad o estrategia, ***. Los rumores de romance entre Can Yaman y Demet Özdemir surgieron casi inmediatamente después de que comenzara la serie. Los fans, los medios de comunicación, todos querían saber si lo que veían en la pantalla era auténtico. ¿Estaban juntos? ¿Eran pareja? Los dos en su momento mantuvieron un perfil bajo, pero no negaron la posibilidad. No se pronunciaron directamente, alimentando aún más la curiosidad y la expectación. Se les vio juntos en eventos, en cenas y en momentos de ocio, lo que avivó aún más los rumores. ¿Por qué era tan importante que estuvieran juntos? Bueno, en parte porque los dos formaban una pareja perfecta en la pantalla. Sus personajes, Sanem y Can, se enamoran y superan obstáculos juntos. El público se enamoró de ellos como pareja. Por lo tanto, querían verlos juntos también en la vida real. Adoraban la idea de que el amor que sentían en la serie fuera verdadero. Querían que su amor fuera eterno, como el de sus personajes. En esos momentos la prensa turca y las redes sociales explotaban con cada foto, cada vídeo, cada gesto que sugería que algo pasaba entre ellos. Se hablaba de escapadas románticas, de cenas a la luz de las velas y de regalos sorpresa. La expectativa era máxima. La gente especulaba sobre si se confirmarían o no los rumores. La incertidumbre solo hacía crecer el morbo y la emoción. Pero, ¿qué pasó realmente? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, de las suposiciones y, por supuesto, de la información que ha salido a la luz con el tiempo. Lo cierto es que Can y Demet nunca confirmaron una relación oficial. Sin embargo, la química era innegable. Algunos aseguran que hubo algo, una relación de amigos muy cercanos que se convirtió en algo más, pero que no prosperó por diferentes motivos. Otros, en cambio, sostienen que solo se trataba de una estrategia de marketing para mantener el éxito de la serie. ***, Demet es la única, el misterio detrás de la frase ***. Y llegamos al meollo de la cuestión, Demet es la única. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se dice esto? Esta frase ha resonado en el mundo de los fans de Can Yaman y Demet Özdemir, generando especulaciones y debates. La frase Demet es la única implica que Demet Özdemir fue especial para Can Yaman, que ocupó un lugar único en su corazón. Esto podría significar que hubo una conexión profunda entre ellos, que vivieron una historia de amor intensa y que, a pesar de no haber durado, dejó una huella imborrable en la vida de Can. Con el tiempo y después de que Can Yaman iniciara otras relaciones, se ha especulado con que durante su relación con Demet, Can era muy posesivo y celoso, algo que supuestamente molestaba a Demet. Sin embargo, esto nunca ha sido confirmado por ninguna de las partes. Lo que sí es cierto es que la relación entre Can y Demet no prosperó. La frase Demet es la única también podría interpretarse como un reconocimiento del cariño y la admiración que Can Yaman siente por Demet, incluso después de la separación. Es un homenaje a la conexión especial que compartieron, a la química que los unió y a la magia que crearon en la pantalla. Sin embargo, es importante recordar que estas son solo especulaciones.
La verdad sobre lo que realmente pasó entre Can Yaman y Demet Özdemir solo la conocen ellos. Lo importante es que ambos son profesionales, exitosos y han seguido adelante con sus vidas. *** La vida amorosa de Can Yaman después de Erkenci Kuş. Después de Erkenci Kuş, Can Yaman ha tenido otras relaciones muy comentadas. Su vida amorosa siempre ha sido objeto de interés mediático, y cada relación ha generado gran expectación entre sus fans y la prensa. Una de las relaciones más mediáticas fue con Diletta Leotta, una famosa presentadora italiana. La relación fue muy intensa y generó un gran revuelo en Italia, donde Can Yaman ya era muy popular. Se les vio juntos en eventos, en cenas y en momentos de ocio, y la prensa no dejaba de hablar de ellos. Sin embargo, la relación no duró mucho y ambos tomaron caminos separados. Después se le relacionó con otras mujeres, pero ninguna llegó a consolidarse. Cada vez que se le vinculaba sentimentalmente con alguien, sus fans analizaban cada detalle, cada foto, cada gesto, tratando de descifrar si la relación era real o no. La vida amorosa de Can Yaman siempre ha estado en el centro de la atención, y sus fans siempre han estado interesados en conocer a la mujer que conquistará su corazón. Sin embargo, Can Yaman ha sido muy discreto con su vida privada, y nunca ha revelado demasiados detalles sobre sus relaciones. *** La vida amorosa de Demet Özdemir, un círculo que se cierra ***. Demet Özdemir también ha tenido sus propias historias de amor. Su vida sentimental también ha sido objeto de interés, y sus relaciones han generado gran expectación. Aquí es donde la historia se vuelve interesante porque, de alguna manera, se cierra el círculo. Demet se casó con Oğuzhan Koç, un cantante y actor turco. La boda fue muy esperada y generó gran alegría entre sus fans. Parecía que Demet había encontrado la felicidad y el amor verdadero. Sin embargo, el matrimonio de Demet y Oğuzhan Koç terminó en divorcio, lo cual, para muchos, reforzó la idea de que la química que había entre Can y Demet era algo especial, algo único. Algo que quizás no pudieron volver a encontrar. El divorcio de Demet y Oğuzhan Koç generó especulaciones y debates entre los fans. Muchos se preguntaban si la relación de Demet con Oğuzhan era comparable a la que tuvo con Can Yaman, si la química era igual de fuerte, si el amor era tan intenso. La realidad, por supuesto, es mucho más compleja. No podemos saber con certeza qué pasó entre Can y Demet. Lo que sí sabemos es que ambos son profesionales, exitosos y han seguido adelante con sus vidas. Y aunque la química entre ellos en la pantalla sea innegable, y aunque los fans sigan soñando con su reencuentro, la vida, a veces, es así. ¿Qué podemos concluir de todo esto? La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un reflejo de cómo las telenovelas pueden afectar nuestras vidas, cómo nos involucramos emocionalmente con las historias y con los personajes, y cómo a veces nos cuesta separar la ficción de la realidad. En primer lugar, la química en la pantalla no siempre se traduce en una relación en la vida real. A veces, esa magia es solo para la ficción. Los actores son profesionales que saben crear una conexión especial para el público, pero eso no significa que necesariamente exista una relación romántica fuera del set. En segundo lugar, el amor, en todas sus formas, es algo muy personal. Cada uno tiene su propia historia, sus propias experiencias y sus propias decisiones. Cada persona tiene su propia forma de amar y de relacionarse. En cuanto a la frase Demet es la única, creo que refleja el cariño y la admiración que los fans le tienen a Demet. Representa la esperanza de que en algún momento, ella encuentre la felicidad y el amor verdadero. Y también, quizás, la nostalgia por ese amor de ficción que nos hizo soñar durante tanto tiempo. El impacto duradero de Erkenci Kuş. Erkenci Kuş no solo fue un éxito de taquilla, sino que también tuvo un impacto duradero en la carrera de Can Yaman y Demet Özdemir, y en la industria de las telenovelas turcas en general. La serie popularizó el género de la comedia romántica en Turquía y en el mundo. Mostró la belleza de Estambul, la cultura turca y la calidez de su gente. Abrió las puertas a otros actores turcos y a otras producciones turcas. Erkenci Kuş también demostró el poder de las redes sociales y de Internet en la promoción de las series y en la interacción con los fans. Los fans crearon comunidades online, compartieron fotos, vídeos y mensajes, y crearon un vínculo muy fuerte con la serie y con sus protagonistas. El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir. Can Yaman y Demet Özdemir han seguido adelante con sus vidas y con sus carreras.
Ambos son actores muy solicitados con proyectos en diferentes países. Can Yaman está trabajando en proyectos internacionales, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y mercados. Demet Özdemir sigue protagonizando series y películas, consolidando su posición como una de las actrices más queridas de Turquía. A pesar de que sus caminos se han separado, ambos siguen siendo muy queridos por sus fans. Los fans de Erken Cikus siempre recordarán la magia que crearon en la pantalla, y seguirán soñando con un posible reencuentro. *** Conclusión. Un legado de amor y ficción ***. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo la ficción y la realidad pueden entrelazarse, de cómo las historias de amor en la pantalla pueden tocar nuestros corazones y de cómo los fans pueden crear vínculos muy fuertes con sus ídolos. La frase Demet es la única es un reflejo del cariño y la admiración que los fans le tienen a Demet, y también de la nostalgia por ese amor de ficción que nos hizo soñar durante tanto tiempo. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erken Cikus fue innegable, y su historia de amor en la pantalla siempre será recordada con cariño por sus fans. Aunque sus caminos se hayan separado, su legado de amor y ficción seguirá vivo en la memoria de sus seguidores. Espero que este vídeo les haya gustado. Me lo he pasado genial hablando de este tema tan apasionante. Si les gustó, no olviden darle un buen me gusta. Coménteme qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creían en ese amor? ¿Creen que Demet fue la única? Me encanta leer sus opiniones y saber qué les pareció el vídeo. Dejen sus comentarios abajo. Y por supuesto, no olviden compartir este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que también sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Ayúdenme a que este canal crezca. Gracias por ver, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.